Arte moderno. Primera mitad del siglo XX. Durante los siglos XVIII y XIX, las opulentas sociedades occidentales, comprendidas como centro de Europa y Norteamérica, gozaron de los logros de la revolución industrial y todos los adelantos de las ciencias, pero como es normal en la historia de la humanidad, los hombres son envidiosos de los triunfos de sus vecinos y temerosos de quedarse atrás, por lo cual se inventan conflictos y guerras, sin otra intención que el control de la economía y los medios de producción. Recordemos que las ideas de la lucha de clases, la instauración de las naciones modernas y la abolición del feudalismo procede de la Revolución Francesa, al final del siglo XVIII. Esto facilitó las independencias de los países americanos y ocasionó distintas guerras durante el siglo XIX. Es continuación y consecuencia que el capitalismo y el socialismo se disputaran el mundo durante el siglo XX, y podemos considerarlo como el siglo más sangriento de la historia de la humanidad hasta la fecha, incluso más que la Edad Media, pues abunda en largos conflictos bélicos en distintas partes del mundo. Rusia, México, China, Inglaterra, Francia, Alemania, Japón, todos los países enfrentados unos con otros o contra sus propios habitantes. Así resulta posible comprender que la decepción, el pesimismo y el miedo sean los sentimientos más arraigados en las naciones europeas de toda la primera mitad del siglo XX, en que el común ciudadano vivía con miedo de ser enviado a las guerras, de no tener un futuro, de no tener trabajo, de no poder tener una familia, inclusive con el convencimiento de no querer estudiar. ¿Para qué? Si no iba a tener trabajo, de no tener propiedades, familia ni hijos, porque no iba a tener la paz para disfrutarlos. En ese ambiente opresivo y pesimista se desarrollaron distintos movimientos artísticos, en su mayoría de origen literario, que conjuntaban las ideas políticas, sociológicas y psicológicas de la época en un intento de afrontar sus terribles realidades. Dada. En las primeras 2 décadas surgió Dada, que era básicamente espectáculos poéticos realizados con la intención de expresarse libremente, en medio de un ambiente impositivo que incluía el toque de queda y otras prohibiciones corporales. Eran manifestaciones que deliberadamente pretendían ser nihilistas, es decir, negarlo todo. El gobierno no sirve, la escuela no sirve, la vida no sirve, etc. Pretendían ser absurdas, hacer bufonadas para escaparse de la realidad, causar polémica y enfrentamiento social contra los gobiernos mundiales, abolir la representación humana por el hastío de ver cómo se asesinaban los unos a los otros. Cubismo. De la segunda a la cuarta década floreció el cubismo, que lejos de la idea equivocada que algunos tienen en la actualidad, no es un conjunto aleatorio de geometría desproporcionada y amontonada. Por el contrario, es una propuesta lúcida que pretende mirar el objeto como si estuviera incluido en un contenedor transparente y pudiera verse desde varios puntos de vista al mismo tiempo. Es un arte analítico y contestatario con representaciones trágicas basadas en formas, síntesis y geometrizaciones concretas. Expresionismo. Al mismo tiempo, en la segunda a cuarta décadas del siglo XX ocurrió el expresionismo, que debe entenderse como un movimiento social de hartazgo de las guerras, la sensación de abandono, impotencia y miedo. En un suceso insólito, los individuos de este tiempo comenzaron a resignarse y considerar las malas condiciones como parte normal de la vida, e inclusive llegaron a encontrar gusto estético en el sufrimiento. Es la época por excelencia del cine de terror. Se da el rescate apasionado de las mitologías y los terrores generados durante la Edad Media y el Romanticismo. Cabe la aclaración de que también es un arte cargadamente socialista, afín con la lucha de clases, que fue desarrollado y promovido con gran calidad por los artistas mexicanos del muralismo. Surrealismo. También se desarrolló de la segunda a la cuarta décadas del siglo XX. Fue un movimiento primero literario que tomó sus fundamentos de las ideas del filósofo Nietzsche y distintos psicólogos como Freud y Lacan. Era un intento exagerado de evitar el uso de la razón, en tanto que cuando los individuos tenían tiempo para meditar, sus pensamientos giraban en torno al terrible estado del mundo, sus miedos, la falta de alimento, de empleo y de futuro, por lo cual buscaban refugio en lo más hondo de su inconsciente, en el lugar más ajeno a la lógica, sus sueños. Es entonces un arte onírico, es decir, los artistas evitaban deliberadamente el uso racional de su mente y se entregaron a la estética de los sueños.
Es el lugar en que el ser humano puede volar de manera natural y aunque provenga de las pesadillas no se tiene hambre ni dolor y es posible resolver todos los problemas en un cerrar y abrir de ojos. Igual que en el caso anterior, es un arte que hasta la fecha tiene gran arraigo en México, por la inmensa afinidad de pensamiento místico, fantástico y cultural que nos caracteriza, como las creencias en espíritus, nahualismo y nuestras celebraciones de Día de Muertos. En conclusión, mencionemos que el siglo XX es fascinante desde cualquier punto de vista, sea artístico, histórico, social, filosófico, económico o de cualquiera otra de las ciencias.